Muchos expedientes criminales permanecen abiertos durante años, pero hay algunos que nunca tuvieron conclusión. En Japón existe un caso que ha sobrevivido al paso de más de 2 décadas sin un solo arresto, a pesar de contener una cantidad de evidencia que habría bastado para resolver cualquier homicidio. A finales del año 2000, el barrio de Kamisoshigaya, en el distrito de Setagaya, no era un lugar asociado con la violencia. Era una zona residencial tranquila al oeste de Tokio, formada por calles estrechas, parques y viviendas familiares. Muchas personas la elegían precisamente porque estaba alejada del ritmo frenético del centro de la ciudad. Allí vivía la familia Miyazawa. Mikio Miyazawa tenía 44 años, trabajaba en el desarrollo de identidad corporativa para empresas y tenía interés por el diseño y la animación. Su esposa, Yasuko, de 41 años, había estudiado y trabajado en el extranjero antes de regresar a Japón y era profesora. Juntos criaban a sus 2 hijos, Niina, de 8 años, y Rei, de 6. Según el expediente difundido por la Policía Metropolitana, el 30 de diciembre salieron por la mañana a hacer compras cerca de la estación de Chitose Karasuyama. Después regresaron a casa, cenaron y pasaron la noche viendo televisión, una rutina completamente normal para una familia que se preparaba para recibir el año nuevo. Nadie alrededor notó algo extraño. La vivienda tenía una característica importante que rara vez se menciona al principio del caso. Años antes había estado rodeada por otras casas, pero muchas habían sido demolidas para la construcción de un parque. Eso dejó la residencia mucho más expuesta y aislada de lo que originalmente había sido. La parte trasera de la propiedad daba hacia una zona verde, lo que ofrecía rutas de escape diferentes a las de un vecindario completamente urbanizado. Este detalle se convirtió en un punto de interés para los investigadores, porque modificaba la forma en que alguien podía acercarse a la casa sin llamar la atención. La mañana del 31 de diciembre, la familia no respondió las llamadas de la madre de Yasuko, quien vivía justo al lado. Al no obtener respuesta, utilizó una llave que tenía para entrar. Lo que encontró transformaría aquel barrio en el escenario de una de las investigaciones criminales más largas de Japón. Las primeras patrullas llegaron creyendo que responderían a un homicidio. Muy pronto, comprendieron que estaban frente a algo mucho más complejo. Los 4 integrantes de la familia habían muerto dentro de su propia casa. Sin embargo, desde los primeros peritajes surgió un detalle que desconcertó incluso a los detectives con más experiencia. El responsable parecía haber permanecido en el interior durante un tiempo considerable después de los asesinatos. Había rastros de actividades posteriores al ataque y una cantidad extraordinaria de evidencia física distribuida por distintas habitaciones. Con el paso de los años, surgieron versiones muy repetidas en Internet. Una de las más famosas afirma que el asesino permaneció allí hasta la mañana siguiente, porque la computadora de la familia registró actividad alrededor de las 10 de la mañana. Sin embargo, investigaciones posteriores y experimentos de la propia policía indicaron que esa activación probablemente ocurrió cuando la escena ya había sido descubierta y alguien movió el ratón del ordenador, por lo que hoy ese dato ya no se considera una prueba fiable para calcular cuánto tiempo permaneció el agresor en la vivienda. Mientras la policía acordonaba la zona, los peritos comenzaron a entender la magnitud del desafío. No estaban ante una escena donde el responsable hubiera borrado cuidadosamente sus rastros. Todo lo contrario. Había dejado tantos indicios que parecía imposible que pudiera escapar sin ser identificado. Esa aparente contradicción, abundancia de evidencia y ausencia de un sospechoso, convertiría el expediente Miyazawa en uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal japonesa. La noche del 30 de diciembre del año 2000 transcurría con absoluta normalidad en Setagaya. Faltaban menos de 24 horas para despedir el año, y las calles del barrio estaban prácticamente vacías. Muchas familias ya habían salido de Tokio para celebrar el año nuevo con sus parientes. Dentro de la casa, Mikio Miyazawa, su esposa Yasuko
y sus 2 hijos estaban terminando un día completamente ordinario. No existía ningún indicio de que alguien los estuviera vigilando, ni de que hubieran recibido amenazas. Tampoco había señales de un robo planificado contra ellos. Esa ausencia de un motivo evidente se convertiría desde el primer día en uno de los mayores problemas para los investigadores. La vivienda tenía 2 plantas. En la parte trasera había un pequeño jardín que colindaba con un parque. Ese detalle era importante, porque el parque contenía una estructura infantil desde la que era posible acceder a la propiedad. Los investigadores concluyeron que el agresor probablemente utilizó esa ruta para acercarse sin ser visto. No tocó la puerta, simplemente entró. La reconstrucción oficial sostiene que el acceso se produjo por una ventana del 2º piso. El cristal presentaba signos de haber sido forzado, y esa hipótesis encajaba con la distribución de los primeros indicios encontrados por la policía. Lo siguiente ocurrió en cuestión de minutos. El primer miembro de la familia con el que el agresor se encontró fue el pequeño Ray, de apenas 6 años. Todo indica que el niño dormía cuando fue atacado. La violencia y la rapidez del ataque hacen pensar a los investigadores que el responsable intentó eliminar cualquier posibilidad de que alguien diera la alarma desde el primer momento. Sin embargo, ese primer ataque provocó ruido. Mikio salió para averiguar qué estaba ocurriendo. La evidencia sugiere que se enfrentó directamente al intruso. Hubo resistencia. Los investigadores encontraron daños en distintas zonas de la vivienda, compatibles con un enfrentamiento físico. Mikio intentó detener al atacante, pero terminó sufriendo heridas fatales con un arma blanca. Y fue durante ese enfrentamiento cuando ocurrió uno de los detalles más importantes. El agresor también resultó herido. La policía encontró sangre que no pertenecía a ninguna de las víctimas. En ese momento, los investigadores comprendieron que tenían algo extraordinario. No solo contaban con ADN de las víctimas, también tenían ADN del asesino. Sin embargo, esa ventaja tenía un problema. No existía ninguna coincidencia en las bases de datos disponibles. El perfil genético pertenecía a alguien que nunca había sido registrado. Mientras Mikio intentaba defender a su familia, Yasuko y su hija Niina también fueron atacadas en la cabeza y el cuello. La investigación indica que intentaron escapar, pero nunca lograron salir de su casa. En apenas unos minutos, toda la familia había sido ultimada. Pero lo verdaderamente desconcertante comenzó después. En lugar de escapar antes de que alguien pudiera verlo, el asesino empezó a moverse con calma por el interior de la casa. Los investigadores determinaron que abrió cajones, manipuló objetos personales, usó el botiquín, utilizó el baño, consumió helado y té. Incluso dejó basura y destruyó documentos de la familia. Abandonó parte de la ropa que llevaba puesta. Los detectives recuperaron varias prendas que, con el paso de los años, se convertirían en algunas de las evidencias más analizadas de toda la historia criminal japonesa. Cada fibra, cada costura y cada partícula adherida fueron examinadas en busca de un origen. Lo sorprendente era que muchas de esas prendas no parecían corresponder al perfil que la policía esperaba. Algunas sugerían que el responsable había tenido acceso a ropa adquirida fuera de Japón o fabricada con materiales poco comunes en el mercado japonés de aquella época. Aquello abrió nuevas líneas de investigación que llegarían incluso a considerar la posibilidad de que el autor tuviera vínculos internacionales. Cuando finalmente abandonó la vivienda, dejó atrás decenas de rastros. Y aún así, cuando amaneció el 31 de diciembre del año 2000, nadie sabía quién había entrado en aquella casa. Cuando los peritos terminaron de procesar la vivienda, comprendieron que estaban frente a una escena extraordinaria. Nunca antes, una investigación en Japón había reunido tantos indicios físicos pertenecientes al propio agresor y, aún así, fracasado en identificarlo. La primera gran evidencia era la más valiosa de todas: su sangre. Los investigadores concluyeron que el asesino probablemente se lesionó con una de las armas utilizadas durante el ataque. Esa herida hizo que dejara gotas de sangre en distintos puntos de la casa, especialmente en el segundo piso. Además,
El análisis determinó que su grupo sanguíneo era A, un dato que la Policía Metropolitana sigue publicando en su expediente oficial. Sin embargo, el perfil genético no coincidía con ninguna persona registrada en las bases de datos disponibles. El asesino, al menos oficialmente, no tenía antecedentes que permitieran identificarlo mediante comparación directa. Los peritos levantaron huellas dactilares, huellas de calzado, fibras textiles y objetos manipulados por el responsable. La escena era tan rica en evidencia que algunos investigadores llegaron a describirla como un retrato parcial de la vida cotidiana del asesino. Entonces, apareció una pista que parecía increíble. El agresor había abandonado un conjunto de prendas que permitió a la policía reconstruir con bastante precisión cómo iba vestido aquella noche. Entre ellas, había una sudadera gris con mangas moradas. La Policía Metropolitana no solo la conservó como evidencia. Años después, mandó fabricar réplicas para que los agentes las vistieran durante campañas públicas, esperando que alguien recordara haber visto a una persona usando exactamente esa ropa antes o después del crimen. La policía descubrió que esa sudadera había tenido una distribución muy limitada. Según el expediente oficial, desde su lanzamiento hasta el día del crimen, se vendieron únicamente 130 unidades en todo Japón y solo 10 en Tokio, repartidas entre 4 tiendas concretas. Era una pista extraordinariamente específica. En los bolsillos se encontraron excrementos de ave y restos de hojas de árboles. También quedaron un sombrero, una bufanda, una riñonera y otros objetos personales. Cada uno fue analizado para identificar su origen y su distribución. Dentro de la riñonera del agresor había partículas de arena. No era arena común. Los análisis posteriores permitieron relacionarla con materiales utilizados en distintas zonas fuera de Japón, lo que abrió la posibilidad de que el responsable hubiera viajado al extranjero. Sin embargo, los propios investigadores nunca consideraron ese hallazgo una prueba definitiva. La policía conocía con precisión datos del responsable. Sabía qué cuchillo había llevado consigo: un cuchillo tipo Yanagiba, un cuchillo delgado, usado para cortar sashimi, cuyo modelo también fue identificado y difundido públicamente. La investigación se volvió gigantesca. Miles de agentes revisaron registros de compras, fabricantes, distribuidores y posibles testigos. A pesar de ese esfuerzo, ninguna línea de investigación consiguió identificar al propietario de todas aquellas evidencias. La mañana del 31 de diciembre de 2000, la Policía Metropolitana de Tokio no solo tenía 4 víctimas, tenía un asesino herido, una escena llena de evidencia y la idea de que tarde o temprano terminarían encontrándolo. Durante los primeros meses, los investigadores estaban convencidos de que el caso avanzaría rápido. Las huellas de calzado indicaban que usaba unas zapatillas Slazenger fabricadas en Corea del Sur, de aproximadamente talla japonesa 27,5. Ese detalle dio pie a numerosas teorías, pero la policía nunca concluyó que el responsable fuera necesariamente coreano. Solo confirmó el origen del calzado. La riñonera era un modelo comercial vendido en Japón entre 1995 y 1999. Aquello parecía una mina de oro. Los investigadores revisaron tiendas, hablaron con empleados, analizaron registros, intentaron reconstruir quién había adquirido prendas similares. Se recibieron decenas de miles de llamadas y pistas del público. Mientras tanto, fuera de Japón, Internet hacía su propio trabajo. Aparecieron teorías que culpaban a soldados estadounidenses, a miembros de la Yakuza, a un conocido de la familia. Prácticamente cualquier hipótesis imaginable, pero ninguna estuvo respaldada por evidencia. En una grabación tomada el 29 de diciembre, en una estación cercana a la tienda donde se compró el cuchillo, se pudo ver a un hombre sospechoso. Sin embargo, la calidad de la imagen no era suficiente para ubicarlo. Cuando la investigación cumplió 1 año, la Policía Metropolitana de Tokio estaba convencida de que tarde o temprano
aparecería una coincidencia. Bastaría con que el asesino fuera detenido por otro delito, solicitara un documento oficial o dejara una nueva muestra biológica para que el ADN encontrara un nombre. Ese momento nunca llegó. Los años comenzaron a acumularse. Mientras otros expedientes eran archivados, el de la familia Miyazawa seguía ocupando oficinas y laboratorios de investigación. Cada aniversario del crimen, la policía metropolitana volvía a publicar las mismas fotografías: la ropa abandonada, la riñonera, el cuchillo, el plano de la vivienda. No era un gesto simbólico, era una forma de recordar que el caso seguía abierto y que cualquier información, por insignificante que pareciera, podía cambiarlo todo. Con el paso del tiempo, la ciencia avanzó y se pudo determinar que el criminal era probablemente de origen europeo y asiático. Sin embargo, ninguna innovación produjo el resultado esperado, no porque las pruebas fueran insuficientes, sino porque no existía una persona con la cual compararlas. Algunas teorías afirman que el responsable había abandonado Japón inmediatamente después del crimen. Otras sostienen que murió poco tiempo después. Hoy, más de 2 décadas después, el expediente de la familia Miyazawa continúa siendo uno de los casos sin resolver más importantes de Japón, siendo un misterio lleno de respuestas. Tal vez el responsable murió hace años, sin saber que detrás de él quedó una de las escenas del crimen más estudiadas de la historia de Japón, y un expediente que, cada 31 de diciembre, vuelve a abrirse con la misma esperanza: que alguien, en algún lugar, recuerde un detalle que hace 25 años parecía no tener importancia. Si te gustó esta historia y quieres disfrutar más archivos como este, no olvides dejar tu like y suscribirte. Compartirlo también ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Nos vemos en el siguiente archivo.